En un mundo en el que a los agentes del orden se les confía el deber de proteger y servir, resulta sorprendente que los propios guardianes de la justicia se encuentren en el lado equivocado de la ley. Hoy vamos a explorar la intrigante historia de lo que les ocurre a los policías que cometen delitos cuando sus otrora nobles insignias se empañan y sus caminos convergen con los confines de una celda. Manuel Pardo. Manuel Manny Pardo Jr., nacido el 24 de septiembre de 1956 en Nueva York, fue un asesino en serie estadounidense y expolicía del sur de Florida. Pardo tuvo un pasado problemático y una carrera en las fuerzas del orden que terminó en desgracia. Pardo comenzó su carrera policial en la década de 1970 en la patrulla de carreteras de Florida, donde se graduó entre los primeros de su promoción en la academia. Sin embargo, su prometedora carrera dio un giro cuando fue despedido de la agencia en 1979 por falsificar multas de tráfico. A pesar de este contratiempo, Pardo fue contratado poco después por el Departamento de Policía de Sweetwater, una pequeña ciudad del condado de Miami-Dade. Durante su estancia en el Departamento de Policía de Sweetwater, el comportamiento de Pardo fue cada vez más cuestionable. Tuvo roces con la ley, incluido un incidente en el que mintió a los investigadores. Finalmente, su mala conducta le llevó a perder su puesto en el departamento. Después de perder su trabajo, Pardo se involucró en el tráfico de drogas. En enero de 1986, Pardo se embarcó en una matanza que se cobraría la vida de 9 víctimas. En colaboración con su socio y coacusado, Rolando García, Pardo cometió una serie de crímenes brutales en el transcurso de unos meses. Entre sus víctimas se encontraban Mario Amador y Roberto Alonso, a los que Pardo mató durante un atraco utilizando una pistola Ruger del calibre 22. El alboroto asesino de Pardo continuó cuando tomó como objetivo a Michael Millot, un activista haitiano anti-Duvalier que creía que era un informante de la policía. Pardo disparó a Millot en la cabeza con una pistola de 9 mm, utilizando un coche como señuelo. El coche pertenecía a la esposa de Pardo y había sido retapizado para ocultar cualquier prueba del crimen. En febrero de 1986, Pardo mató a Luis Robledo y Ulpiano Ledo durante un robo en su domicilio. El mes de abril resultó especialmente mortífero, ya que Pardo se cobró las vidas de Farah Quintero y Sara Musa por una discusión sobre un anillo empeñado y una disputa sobre unas tarjetas de crédito robadas. Pardo justificó sus actos, alegando que Quintero le había marcado para la muerte en la religión de la santería. Las últimas víctimas de la matanza de Pardo fueron Ramón Albero y su novia, Daisy Ricard. Como Albero no se presentó a varios negocios de drogas, Pardo los mató a tiros. Durante este encuentro, Pardo sufrió una herida en el pie cuando su pistola Ruger del calibre 22 se atascó, lo que le llevó a apalear a Ricard con el arma. El reino del terror de Pardo llegó a su fin cuando fue detenido en Nueva York. Fue encontrado en un hospital con una bala en el pie que coincidía con las encontradas en sus últimas víctimas. Tras la investigación, la policía descubrió un casquillo del coche de Albero y un libro calendario en el apartamento de Pardo que lo relacionaban con varios homicidios sin resolver. Pardo había anotado meticulosamente en el libro las fechas de cada asesinato, junto con recortes de periódico sobre los crímenes. Durante el juicio, Pardo subió al estrado como testigo en su propia defensa, en contra de la opinión de sus abogados. Declaró que su misión era librar a Florida de su cultura de la droga, matando a traficantes y compradores. Dijo: «Soy un soldado, cumplí mi misión, y les pido humildemente que me den la gloria de acabar con mi vida y no me envíen a pasar el resto de mis días en una prisión estatal». Pardo admitió al menos 6 de los 9 asesinatos, afirmando que sus víctimas eran parásitos sin derecho a vivir. Los fiscales argumentaron que Pardo y García eran traficantes de drogas que eliminaban a la competencia. Pardo fue declarado culpable de 9 cargos de asesinato en primer grado y condenado a muerte. Durante todo el tiempo que pasó en el corredor de la muerte, mantuvo su creencia de que había hecho un favor a la sociedad matando a narcotraficantes. Tras pasar un total de 26 años esperando su ejecución, Manuel Pardo Jr. fue ejecutado mediante inyección letal el 11 de diciembre de 2012 en la prisión estatal de Florida. Para su última comida, Manuel Pardo eligió un plato consistente en arroz, alubias rojas, cerdo asado, plátanos, aguacate, tomates y un chorrito de aceite de oliva. De postre, disfrutó de un trozo de pastel de calabaza, acompañado de ponche de huevo y café cubano. En sus últimas palabras, expresó su amor por su hija, diciendo: «Aerotransportada para siempre, te quiero, Michi baby».
El caso de Manuel Pardo también suscitó cierta atención en la cultura popular. Un personaje llamado Manny Pardo, vagamente basado en él, aparece en el videojuego Hotline Miami 2, Wrong Number. También se ha especulado con que el personaje de ficción Dexter Morgan, asesino en serie y justiciero en la serie de televisión Dexter, se inspiró en parte en Pardo. Wayne Couzens. La fatídica noche del 3 de marzo de 2021, Sarah Everard, de 33 años, fue secuestrada en el sur de Londres cuando regresaba a casa de una amiga cerca de Clapham Common. El espeluznante incidente conmocionó a todo el país e inició un apasionado debate sobre la seguridad de las mujeres y el papel de la policía en la sociedad británica. Sarah Everard, ejecutiva de marketing de una agencia de medios digitales, iba de camino por la zona de Brixton Hill cuando un agente de la policía metropolitana, fuera de servicio, la paró, llamado Wayne Couzens. Couzens, que se identificó como agente de policía, esposó a Sarah y la obligó a entrar en su coche, sin que ella supiera que ese encuentro sería el último. Conducida a un lugar cercano a Dover, Couzens violó y estranguló a Sarah, y después se deshizo cruelmente de su cuerpo, quemándolo y arrojando los restos a un estanque cercano. La atrocidad del crimen causó conmoción en todo el país, y muchos se cuestionaron la seguridad de las mujeres y la integridad de la policía. Las secuelas del crimen provocaron una oleada de luto e indignación pública. Se organizaron vigilias en memoria de Sarah Everard, especialmente en Clapham Common, cerca del lugar donde había desaparecido. A medida que se desarrollaba la investigación, se hizo evidente que el autor del crimen no era otro que el propio Wayne Couzens, el mismo agente de policía encargado de hacer cumplir la ley y proteger a los ciudadanos. Couzens, que se había incorporado a la Policía Metropolitana procedente de la Policía Civil Nuclear en 2018, no se había sometido a una investigación exhaustiva ni había completado el período de prueba obligatorio antes de ser asignado a la rama de protección parlamentaria y diplomática. Surgieron detalles sobre la escalofriante cronología de los acontecimientos de la noche del secuestro de Sarah. Couzens había reservado un coche Vauxhall blanco en una agencia de alquiler de Dover y, la noche del 3 de marzo, se embarcó en un turno de 2 horas en la embajada de Estados Unidos en Londres antes de emprender su siniestra misión. El rastreo de sus movimientos a través de CCTV y tecnología ANPR reveló que había seguido a Sarah Everard, deteniéndola finalmente bajo la apariencia de un agente de policía. Couzens y Sarah fueron grabados por varias cámaras de vigilancia mientras se dirigían a Kent, donde más tarde la violó. A continuación, compró bebidas en una gasolinera, lo que se cree que ocurrió en el momento en que ya la había estrangulado, utilizando su cinturón de servicio policial. Couzens condujo hasta Hoatswood, cerca de Ashford, donde quemó el cuerpo de Sarah en un frigorífico, y finalmente se deshizo de sus restos en un estanque. La investigación se desarrolló rápidamente y Couzens intentó ocultar sus huellas. Se declaró enfermo en el trabajo y entregó su equipo policial, incluido el cinturón y las esposas. Sin embargo, la verdad no permanecería oculta mucho tiempo. La policía descubrió restos humanos en Hoatswood el 10 de marzo, que más tarde fueron identificados como Sarah Everard, gracias a los registros dentales. Wayne Couzens fue detenido rápidamente como sospechoso de secuestro y posteriormente como sospechoso de asesinato en su domicilio de Deal, Kent. Durante los interrogatorios, negó inicialmente haber reconocido a Sarah, pero más tarde inventó una historia sobre problemas económicos y amenazas de europeos del este. Las pruebas en su contra aumentaron y el 12 de marzo fue acusado de secuestro y asesinato. El 8 de junio de 2021 se declaró culpable de secuestro y violación, aceptando su responsabilidad en la muerte de Sarah Everard. Más tarde se añadió el cargo de asesinato y el 9 de julio también se declaró culpable. Cuando Wayne Couzens fue condenado a cadena perpetua por el secuestro, violación y asesinato de Sarah Everard, quedó claro que le esperaba toda una vida de horrores entre rejas entre sus compañeros de cadena perpetua, incluidos asesinos policiales convictos. Inicialmente, fue enviado a HMP Belmarsh para su evaluación antes de ser integrado en el Sistema de Dispersión, una red de 5 prisiones de máxima seguridad repartidas por todo el Reino Unido, donde no había ningún lugar donde esconderse de los delincuentes más notorios del país. Noel Smith, un atracador a mano armada reformado que trabajaba como redactor de una revista de prisiones, reveló lo que Couzens podía esperar durante su estancia en la cárcel. Según Smith, se preveía que sería una pesadilla para él, de principio a fin.
Cousins se unió a un pequeño y exclusivo club de menos de 60 condenados a cadena perpetua de tarifa, completa en el Reino Unido, varios de los cuales eran asesinos de policías que aún albergaban odio hacia las fuerzas del orden. Debido a su escaso número, segregarlos resultó todo un reto, ya que el sistema penitenciario era demasiado pequeño. En consecuencia, Cousins estaba obligado a encontrarse con ellos regularmente, sin escapatoria ni respiro. Considerado un preso único como antiguo agente de policía que recibía una tarifa vitalicia, Cousins era consciente del trato que recibían los agentes de policía en la cárcel, ya que le habrían informado a su llegada. Se creía que, de haber estado en una prisión normal, se habría enfrentado a amenazas diarias de apuñalamientos, escaldaduras o violaciones. Sin embargo, en un esfuerzo por protegerse, pasaría la mayor parte del día confinado en su celda y tendría una interacción mínima con otros reclusos, sobre todo durante los primeros 5 o 6 años. Las prisiones de máxima seguridad funcionaban de forma diferente y no ofrecían garantías de seguridad personal. Cousins fue trasladado al hospital en 2 ocasiones durante su estancia en prisión debido a lesiones en la cabeza sufridas durante su encarcelamiento. Estuvo bajo vigilancia por suicidio hasta su último día, con control y vigilancia constantes. Se observó que parecía tener tendencias suicidas, a menudo con la cabeza gacha y temblando en el tribunal. En la prisión en la que se encontraba Cousins, su celda estaba vigilada las 24 horas del día, lo que permitía al personal controlar sus actividades a través de pantallas. Las celdas estaban diseñadas para evitar suicidios o intentos de fuga, y el personal lo controlaba regularmente, cada 15 minutos durante toda la noche. Los condenados a cadena perpetua como Cousins están sujetos a medidas estrictas por haber cometido delitos atroces que ultrajan profundamente la decencia pública y la humanidad. Entre sus compañeros de prisión hay personas infames como Michael Adebolajo, uno de los asesinos del fusilero Lee Rigby, así como Mark Bridger, el neonazi Thomas Mayer, el asesino en serie de Grindr Stephen Port y el más reciente atacante terrorista Khairi Saadallah, que asesinó a 3 hombres en Reading. Cousins pasará el resto de sus días en la cárcel como recuerdo de las cosas horribles que le hizo a Sarah y siempre será odiado por su crimen. Amber Geiger. En la noche del 6 de septiembre de 2018, Botham Jean, un contador de 26 años, murió trágicamente cuando Amber Geiger, un oficial de patrulla fuera de servicio asignado al distrito de Cedars, en el sur de Dallas, entró en su apartamento en Dallas, Texas, y le disparó. Acusada inicialmente de homicidio involuntario, la actuación de Geiger desató protestas y acusaciones de prejuicios raciales, ya que Jean, un hombre negro desarmado, fue asesinado en su propia casa por una agente blanca que pareció ignorar los procedimientos policiales habituales. Botham Jean y Amber Geiger residían en el complejo de apartamentos Dallas Southside Flats. Geiger vivía en el 3er piso, justo debajo del apartamento de Jean, en el 4º. La noche del incidente, Geiger había completado un turno de 3,5 horas y llegó al complejo, aparcando su vehículo en la 4ª planta. Mientras hablaba por teléfono con su compañero, se dirigió al apartamento de Jean, creyendo erróneamente que era el suyo. A pesar de varios indicios de que estaba en la planta equivocada, incluido un felpudo rojo fuera del apartamento de Jean, Geiger no se dio cuenta e intentó abrir la puerta. Al encontrarla entreabierta, entró en el apartamento y se encontró con Jean, que estaba comiendo helado en el salón. Geiger disparó su arma y alcanzó a Jean en el pecho. Afirmó que lo había percibido como un intruso y temió por su vida. Jean fue trasladado al hospital, pero sucumbió a sus heridas. Amber Geiger se enfrentaba inicialmente a un cargo de homicidio involuntario, pero la protesta pública y las implicaciones raciales del tiroteo provocaron protestas. El Departamento de Policía de Dallas despidió a Geiger el 24 de septiembre de 2018. Posteriormente, fue acusada de cargos de asesinato. La fiscalía argumentó que la intención de Geiger de matar quedó demostrada por no haber seguido los protocolos adecuados y por no haber solicitado ayuda cuando creyó que había un intruso. Durante el juicio, que comenzó el 23 de septiembre de 2019, se reveló que Geiger había estado hablando con su amante poco antes de llegar al apartamento de Jean, y su cansancio no fue la causa principal de su confusión. La fiscalía argumentó que ella hizo caso omiso de los procedimientos policiales estándar al entrar en el apartamento sin refuerzos. Geiger declaró que creía que estaba entrando en su propio apartamento cuando se encontró con Jean. Temiendo por su vida, le disparó, confundiéndolo con un intruso.
Los fiscales argumentaron que la formación policial de Guyger debería haberla guiado para buscar cobertura y pedir refuerzos si percibía una amenaza. La defensa alegó que sus acciones fueron el resultado de errores inocentes. Durante el juicio, los fiscales presentaron mensajes de texto incendiarios de Guyger y publicaciones en las redes sociales. Estos mensajes y publicaciones mostraban opiniones despectivas y una actitud arrogante hacia la violencia. Además, los registros telefónicos indicaban que Guyger había mantenido una relación extramatrimonial, lo que sugería distracción y preocupación la noche del tiroteo. Los expertos legales señalaron que el jurado probablemente consideró que el argumento de defensa propia de Guyger no era razonable, ya que sus acciones caían fuera del ámbito de lo que consideraban razonable. El 1 de octubre de 2019, Guyger fue declarada culpable de asesinato tras 6 horas de deliberación del jurado. Se convirtió en la primera agente de policía de Dallas condenada por asesinato desde 1973. Al día siguiente, fue condenada a 10 años de prisión. Aunque los fiscales habían solicitado una pena de 28 años de prisión, el jurado decidió una condena de 10 años. Tras la sentencia, se produjo un momento inesperado y emotivo en la sala. El hermano de Botham Jean, Brant Jean, hizo una declaración de impacto sobre la víctima y expresó su perdón a Guyger, citando su fe cristiana. Pidió abrazar a Guyger y la juez Tammy Kemp se lo permitió. Ambos compartieron un abrazo, acompañado de lágrimas de los espectadores. La juez Kemp también habló con Guyger, ofreciéndole una Biblia y un abrazo. Sin embargo, la sentencia provocó la indignación de los partidarios de Botham Jean, que la consideraron insuficiente y una decepción para la familia de la víctima. Se expresaron críticas, con cánticos de «No hay justicia, no hay paz», y la gente consideró la sentencia como una bofetada en la cara a la familia Jean. Durante la fase de castigo del juicio, la madre de Botham Jean, Allison Jean, también testificó sobre el impacto de la muerte de su hijo en la familia. Lo describió como una persona con talento que destacaba académicamente. Era devoto de su fe cristiana y disfrutaba con actividades como el rugby y cantar en el coro. El padre de Botham Jean, Bertram Jean, también compartió su desolación, expresando el desconsuelo de la familia. Guyger se encuentra actualmente encarcelado en la unidad Mountain View de Gatesville, a unos 45 minutos de Waco. La unidad de Mountain View alberga actualmente a unos 645 reclusos, entre los que se encuentran mujeres delincuentes, algunas de ellas condenadas a muerte, como la famosa Darlie Routier, Yolanda Saldívar, responsable del asesinato de la superestrella tejana Selena, y Diane Zamora, condenada por el asesinato de Adrian Jones en Mansfield en 1995, un caso conocido como el asesinato de la cadete de Texas por su relación con un triángulo amoroso. También están alojadas en Mountain View. Amber Guyger cumple actualmente su pena de prisión, con la posibilidad de salir en libertad en septiembre de 2024. Neumann Raya. En las primeras horas de una fresca mañana de octubre, la tranquila ciudad de Palm Beach Gardens, Florida, se vio sacudida por un acontecimiento que cambiaría para siempre la vida de 2 personas. Corey Jones, músico de talento y mentor de jóvenes, se vio envuelto en un fatídico encuentro con el agente de policía Nouman K. Raja, que se saldó con la trágica pérdida de su vida y la lucha por la justicia. Corey Jones era un hombre de inmenso talento y un corazón lleno de compasión. Nacido el 3 de febrero de 1984, creció en un hogar musical donde el sonido de los instrumentos llenaba el aire. Tocaba la trompa y mantuvo su amor por la música durante toda su vida. Además de dedicarse a la música, Jones fue mentor de jóvenes en My Brother's Keeper, una organización dedicada a ayudar a los jóvenes afroamericanos. Jones fue también un dedicado empleado de la autoridad de la vivienda de Delray Beach, trabajando diligentemente como inspector y ayudante del administrador de la propiedad para garantizar la habitabilidad de las viviendas y fomentar una comunicación positiva entre inquilinos y propietarios. Con su trabajo y su labor de mentor, Jones dejó una huella indeleble en la comunidad que tanto apreciaba. Aquella fatídica noche del 18 de octubre de 2015, Jones se encontró con una tragedia mientras esperaba la grúa en su vehículo inutilizado. Sin que él lo supiera, Nouman K. Raja, vestido de paisano y conduciendo una furgoneta sin matrícula, se acercó a Jones haciéndose pasar por agente de policía. En cuestión de segundos, Raja disparó 6 veces contra Jones, alcanzándole en 3 ocasiones. Las afirmaciones de defensa propia e identificación como agente de policía hechas por Raja se demostraron más tarde falsas por una grabación de audio del incidente. La pérdida de Corey Jones
conmocionó a su extensa red de familiares y amigos. Pertenecía a una familia numerosa y unida, y entre sus primos se encontraban los jugadores de la NFL Vince Wilfork y Anquan Boldin. La familia de Jones, representada por el reputado abogado de derechos civiles Benjamin Crump, emprendió un viaje en busca de justicia que recuerda a casos anteriores, como el de Trayvon Martin, un muchacho afroamericano de 17 años que fue abatido mortalmente en Sanford, Florida, por George Zimmerman, un hispanoamericano de 28 años. La investigación de la trágica muerte de Jones corrió a cargo de la oficina del sheriff del condado de Palm Beach, con ayuda del FBI. La ausencia de grabaciones de cámaras corporales y de salpicaderos hizo que los investigadores dependieran de las declaraciones de los testigos y de las pruebas forenses. Se examinaron el historial laboral y los antecedentes personales de Raja, lo que arrojó luz sobre su trabajo anterior como instructor de policía y su ascendencia pakistaní. El caso contra Nauman K. Raja alcanzó un punto de inflexión cuando, el 1 de junio de 2016, fue acusado de homicidio por negligencia culposa e intento de asesinato en primer grado con arma de fuego. El fiscal estatal del condado de Palm Beach, Dave Aronberg, afirmó que Raja no tenía justificación para sus actos, ya que no se identificó como agente de policía antes de abrir fuego contra Jones. El juicio posterior reveló la verdadera naturaleza del encuentro entre Raja y Jones. Contrariamente a las afirmaciones de Raja, las grabaciones de audio revelaron una historia diferente, de engaño y violencia innecesaria. La condena de Raja el 7 de marzo de 2019 por homicidio involuntario e intento de asesinato en primer grado marcó un momento significativo en la historia legal de Florida. Fue condenado a 25 años de prisión. Durante la audiencia, la asistente principal del fiscal del estado, Adrienne Ellis, declaró que Corey Jones no hizo nada malo y que Raja tenía opciones alternativas además de matarlo. Ellis solicitó una condena de 30 años por homicidio involuntario y cadena perpetua por intento de asesinato. El abogado defensor de Raja, Richard Lubin, denunció la narrativa racial que rodea el caso, afirmando que Raja no es racista y culpando a los medios de comunicación de sensacionalizar el asunto. La esposa de Raja, Karin, defendió a su marido, subrayando que no era un asesino ni un racista. Habló de su dedicación como padre y del impacto de su ausencia en sus hijos. También ofrecieron testimonios de apoyo la amiga de Raja, Jennifer Carrera, que destacó la atención que prestaba a sus hijos, y el hermano de Raja, Adnan Raja, ayudante del sheriff del condado de Palm Beach, que dio fe del carácter de su hermano y negó cualquier motivación racial. La familia de Corey Jones realizó emotivas declaraciones, expresando el profundo dolor causado por su pérdida y solicitando cadena perpetua para Raja. Relataron sus últimas interacciones con Corey, pintando un cuadro de la relación amorosa que compartían. En medio de la batalla legal, la familia de Corey Jones interpuso una demanda civil contra la ciudad de Palm Beach Gardens y Nauman K. Raja. El 23 de febrero de 2023, tras años de lucha por la justicia, se llegó a un acuerdo por valor de $2,000,000, en el que se reconocía el delito y la pérdida irreparable sufrida por la familia. Raja se encuentra actualmente encarcelado en la institución correccional de Marion, situada en Ocala. Su puesta en libertad está prevista para el año 2044. Daniel Holtzclaw. Daniel Ken Holtzclaw nació el 10 de diciembre de 1986 en Guam, territorio estadounidense, hijo de Eric y Kumiko Holtzclaw. Su padre era teniente del Departamento de Policía de Enid, Oklahoma. Tras graduarse en el Instituto de Enid en 2005, Holtzclaw siguió su pasión por el fútbol americano y jugó como defensa, llegando a establecer un récord escolar de 25 placajes en un partido. Continuó su carrera deportiva en la Eastern Michigan University, donde se licenció en justicia penal en 2010. Tras un intento fallido de ser reclutado por la NFL, Holtzclaw decidió unirse al Departamento de Policía de Oklahoma City. Los cargos penales contra Holtzclaw surgieron cuando múltiples mujeres afroamericanas lo acusaron de agredirlas sexualmente entre diciembre de 2013 y junio de 2014. Se alegó que Holtzclaw se dirigía deliberadamente a mujeres de un barrio predominantemente pobre y negro de Oklahoma City. Según los investigadores, Holtzclaw utilizaba su cargo de agente para investigar los antecedentes de sus posibles víctimas, en busca de información que pudiera utilizar para obligarlas a mantener encuentros sexuales. Un momento crucial en el caso fue cuando Janie Lee Gons, una mujer de 57 años que pasaba por la zona objetivo, denunció haber sido agredida sexualmente por Holtzclaw
durante una parada de tráfico no autorizada el 18 de junio de 2014. A diferencia de otras mujeres a las que se le acusaba de haber abordado, Liggons no tenía antecedentes penales ni procedía de un entorno desfavorecido. Liggons denunció que Holtzclaw la obligó a levantarse la camisa y bajarse los pantalones antes de someterla a insinuaciones sexuales no deseadas, concretamente coaccionándola para que le practicara sexo oral. Durante el incidente, Liggons temió por su vida y le suplicó que se detuviera. El carácter angustioso de su experiencia queda patente en su pronta decisión de presentar una denuncia policial tras el incidente. Este incidente desencadenó una investigación que condujo al descubrimiento de otras víctimas que compartían experiencias similares. Holtzclaw mantuvo su inocencia durante el juicio, declarándose inocente de todos los cargos. Su equipo de defensa trató de cuestionar la credibilidad de las víctimas, destacando sus antecedentes penales. En total, 13 mujeres se mostraron dispuestas a testificar contra Holtzclaw, pero el número real de víctimas podría haber sido mayor. Entre las pruebas presentadas durante el juicio figuraba el ADN encontrado en una mancha del interior del pantalón del uniforme de Holtzclaw, que coincidía con el ADN de una de las víctimas. Sin embargo, su defensa argumentó que el ADN podría haberse transferido inocentemente mediante procedimientos policiales rutinarios. A pesar de los argumentos de la defensa, el 10 de diciembre de 2015, Holtzclaw fue declarado culpable de 18 de los 36 cargos a los que se enfrentaba, que incluían violación en primer grado, agresión sexual, acoso y sodomía oral forzada. El jurado recomendó una severa condena de 263 años de prisión. La cobertura mediática del juicio fue objeto de críticas, y algunos activistas señalaron que había recibido relativamente poca atención por parte de los principales medios de comunicación en comparación con otros casos de gran repercusión. Las activistas locales Grace Franklin y Candace Leger formaron el grupo OKC Artists for Justice para llamar la atención sobre el caso y concienciar sobre la violencia sexual contra las mujeres negras. El caso atrajo el apoyo de personas como Michelle Malkin y Jason Flom, que creían en la inocencia de Holtzclaw y expresaron su preocupación por la gestión de la investigación y las pruebas. Sin embargo, el proceso de apelación confirmó finalmente la condena y la sentencia de Holtzclaw. Tras el juicio, la ciudad de Oklahoma llegó a un acuerdo con 9 de los acusadores de Holtzclaw, indemnizándoles por el trauma sufrido durante los incidentes. Daniel Holtzclaw cumple actualmente condena en una prisión estatal de Oklahoma no revelada. Se encuentra recluido en un lugar secreto bajo un nombre falso por su seguridad. Toda la información sobre él fue eliminada de la página web del Departamento Correccional de Oklahoma. Se trata de la realidad de lo que les ocurre a los policías en la cárcel. Gracias por seguir con nosotros. Si disfrutas con nuestro contenido, nuestros vídeos más recientes están a un solo clic.